Gas ideal. Gas ideal. Un gas ideal es un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio que no interactúan entre sí. El concepto de un gas ideal es útil porque el mismo se comporta según la ley de los gases ideales. Una ecuación de estado simplificada y que puede ser analizado mediante mecánica estadística en condiciones normales tales como condiciones normales de presión y temperatura. La mayoría de los gases reales se comporta en forma cualitativa como un gas ideal. Muchos gases tales como el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, gases nobles y algunos gases pesados tales como el dióxido de carbono pueden ser tratados como gases ideales dentro de una tolerancia razonable. Generalmente el apartamiento de las condiciones de gas ideal tiende a ser menor a mayores temperaturas y a menor densidad, o sea a menor presión, ya que el trabajo realizado por las fuerzas intermoleculares es menos importante comparado con la energía cinética de las partículas, y el tamaño de las moléculas es menos importante comparado con el espacio vacío entre ellas. El modelo de gas ideal tiende a fallar a temperaturas menores o a presiones elevadas, cuando las fuerzas intermoleculares y el tamaño intermolecular es importante. También por lo general el modelo de gas ideal no es apropiado para la mayoría de los gases pesados, tales como el vapor de agua o muchos fluidos refrigerantes. A ciertas temperaturas bajas y a alta presión, los gases reales sufren una transición de fase, tales como a un líquido o a un sólido. El modelo de un gas ideal, sin embargo, no describe o permite las transiciones de fase. Estos fenómenos deben ser modelados por ecuaciones de estado más complejas. El modelo de gas ideal ha sido investigado tanto en el ámbito de la dinámica newtoniana como por ejemplo en teoría cinética y en mecánica cuántica, como partícula en una caja. El modelo de gas ideal también ha sido utilizado para modelar el comportamiento de electrones dentro de un metal, en el modelo de Drouin y en el modelo de electrón libre, y es uno de los modelos más importantes utilizados en la mecánica estadística. Tipos de gases ideales. Existen tres clases básicas de gas ideal. El gas ideal clásico puede ser clasificado en dos tipos: el gas ideal termodinámico clásico y el gas ideal cuántico de Boltzmann. Ambos son esencialmente el mismo, excepto que el gas ideal termodinámico está basado en la mecánica estadística clásica y ciertos parámetros termodinámicos tales como la entropía son especificados a menos de una constante aditiva. El gas ideal cuántico de Boltzmann salva esta limitación al tomar el límite de gas cuántico de Bohr y el gas cuántico de Fermi, gas a altas temperaturas, para especificar las constantes aditivas. El comportamiento de un gas cuántico de Boltzmann es el mismo que el de un gas ideal clásico, excepto que cuando la especificación de estas constantes, los resultados del gas cuántico de Boltzmann son utilizados en varios casos, incluidos la ecuación de Saskur-Tetrode de la entropía de un gas ideal y la ecuación de ionización de Saha para un plasma ionizado débil. Descripción macroscópica. Descripción macroscópica de un gas ideal. Tenemos un gas de masa contenido en un envase de volumen a una presión y a una temperatura, y se busca una relación entre estas variables, llamadas variables termodinámicas. En general, la ecuación que relaciona las variables termodinámicas, que se llama ecuación de estado, es ecuación muy complicada, pero si el gas se mantiene a baja presión o a baja densidad, se puede establecer en forma experimental una ecuación muy simple.
Un gas a baja densidad se le llama un gas ideal. La mayoría de los gases a la temperatura ambiente y a la presión atmosférica se comportan aproximadamente como gases ideales. Se define un modelo de gas ideal. Es el gas formado por moléculas puntuales que no están sometidas a fuerzas de interacción. Cálculos de los gases ideales. Cálculos de gas ideal. Cálculos de la densidad. A diferencia de líquidos y sólidos, las moléculas gaseosas están separadas por distancias que son amplias en comparación con su tamaño. Como consecuencia, la densidad de los gases es muy baja en condiciones atmosféricas y se expresa en unidades de gramos por litro. Cálculos del peso molecular. Si bien el peso molecular de una sustancia se determina examinando su fórmula molecular, muchas veces se trabaja con sustancias desconocidas o parcialmente definidas y lo anterior no puede aplicarse. Si la sustancia desconocida es un gas, se puede encontrar su peso molecular con la ley de gases ideales. Todo lo que se necesita es determinar el valor experimental de la densidad con la masa y el volumen del gas a una presión y a temperatura dada. Al reordenar la ecuación se obtiene presión por masa igual a la densidad por la constante de los gases por temperatura sobre presión. Es un experimento típico. Un bulbo de volumen conocido se llena del gas en estudio, se registran la temperatura y presión del gas y se determina la masa total del bulbo y del gas. Luego el bulbo se vacía y se determina su masa. La diferencia entre ambos pesos de la masa del gas. Su densidad será su masa dividida el volumen del bulbo, determinará la densidad. Se calcula su peso molecular. Lógicamente, un espectrómetro de masas es el elemento ideal para determinar la composición de una sustancia desconocida, pero el método anterior es útil para una primera aproximación o para cuando no se cuenta con el equipo. Aplicación de gases ideales. Si la temperatura cambia de 17 a 307 grados Celsius, mientras que la presión aumenta 50%, nos pide hallar el porcentaje en que aumenta el volumen. Como las moles y la constante universal son constantes, tenemos presión por volumen sobre temperatura inicial es igual a presión por volumen sobre temperatura final. Ahora, reemplazando valores, en un inicio teníamos una presión de P, entonces al final tendremos 1,5 veces esa presión, dado que aumenta en un 50%. Por lo tanto, tendríamos presión por volumen, es decir, entre la temperatura, que sería 17 más 273 grados, para pasarlo a Kelvin. Esto será igual a 1,5 veces la presión para el volumen final entre la temperatura, que sería 307 más 273, resultando esto en grados Kelvin. Por lo tanto, resolviendo la ecuación, tendríamos 4 veces el volumen inicial igual a 3 veces al volumen final. Acomodando, tendríamos que el volumen inicial sobre el volumen final sería igual a 3 cuartos. Por lo tanto, diríamos que el volumen inicial es a 3K y el volumen final es a 4K. Entonces, evaluemos cuánto es ese aumento del volumen. Decimos 3K es igual al 100%, como 4K es a la incógnita. Resultando la incógnita resulta 133,33%. Entonces diríamos que el aumento de volumen será 33,33%. Diagrama de gas ideal. Presión versus volumen. Tenemos dos puntos. Punto A que está con presión 1 y volumen 1. Punto B que está con presión 2 y volumen 2. La línea de temperatura es igual a temperatura 1 igual a temperatura 2, que va de punto A y punto B.